Hola, soy Akari y en este video hablaremos sobre los orígenes de los vampiros. Pero antes, ¿qué era considerado un vampiro? Pues en términos generales, un vampiro era un muerto que regresaba al mundo de los vivos, reanimando su cadáver, abandonando sus tumbas con una actividad física normal con el propósito de perjudicar a sus familiares, vecinos o miembros de la comunidad. Las malintencionadas acciones que se les atribuía a estos seres eran la transmisión de enfermedades, el fallecimiento de otras personas, animales, la extracción de sangre y la generación de desgracias colectivas. La figura del vampiro se arraigó tanto en las personas porque se vinculaba principalmente con el temor a que existiera la posibilidad de que la muerte no representara el inicio del tan esperado descanso eterno. Este videoensayo está principalmente fundamentado por el libro de Alan Duns, donde hace una gran investigación sobre los orígenes del vampiro desde el folclore y la etimología. A pesar de que el vampiro literario es la idea más familiar para las personas, este es solo una derivación posterior de un complejo conjunto de tradiciones folclóricas que eran reales para las personas de la época. Es importante mencionarlo y conocerlo porque nos ayuda a comprender mejor la importancia del fenómeno de este milenario ser. Las narraciones literarias posteriores tomaron numerosos elementos de estas tradiciones y las transformaron en productos culturales adaptados a distintos contextos históricos. La comprensión del vampiro exige, por lo tanto, el análisis de las prácticas sociales, religiosas y funerarias que procedieron a su incorporación al ámbito de la literatura. A través del tiempo se ha generado un gran debate sobre el origen etimológico. La investigadora Katharina Wilson realizó una investigación donde menciona algunas teorías sobre una procedencia turca, otras teorías sostuvieron una raíz griega y en otras se expusieron conexiones con el húngaro. Pero ella llega a la conclusión de que la explicación más sólida se encuentra en el ámbito eslavo, donde aparecen términos estrechamente relacionados con la forma moderna de la palabra. Las evidencias documentadas señalan que el término upir, un precursor de la palabra vampiro, aparece registrado como el nombre de un príncipe o sacerdote eslavo en el año 1047. Obviamente, las transformaciones fonéticas y los préstamos lingüísticos contribuyeron a la consolidación del término que conocemos hoy en día. Y aunque el vampiro folclórico tal como lo conocemos es de origen eslavo, las fuentes indican que figuras similares que se alimentaban de los seres vivos existían en religiones antiguas de Mesopotamia, Egipto, Tíbet e India. El estudio etimológico también ha permitido descubrir algo interesante. La expansión del término vampiro ocurrió más rápido en Europa occidental que en las propias regiones donde surgieron las creencias, pues está estrechamente vinculada a diversos episodios históricos ocurridos durante los siglos XVII y XVIII. Informes procedentes de regiones eslavas describían supuestos casos de vampirismo que despertaron un enorme interés entre autoridades civiles, religiosas y académicas. Las noticias circularon por periódicos, tratados médicos, informes oficiales y publicaciones eruditas. Mientras que en comunidades rurales, el término se limitaba solo para referirse a los muertos renacidos que creaban calumnias, y en el occidente se usó la palabra vampiro para describir una amplia variedad de manifestaciones, lo que favoreció que la imagen y la construcción del vampiro se fuera consolidando. Pues bien, ahora que hemos examinado el origen de la palabra, es hora de dirigirnos a uno de los territorios más importantes para el estudio del vampirismo, Rumania. Agnes Murgosi, una reconocida folclorista, realizó una de las investigaciones etnográficas más detalladas sobre las creencias vampíricas de esa región. El vampiro, en Rumania, ocupaba una posición central dentro de las concepciones populares sobre la muerte y la supervivencia del alma, pues según sus creencias, el alma no abandonaba inmediatamente el mundo terrenal después de su muerte. Existía la convicción de que permanecía vinculada al cuerpo durante un periodo considerable.
Esta idea permitía explicar por qué algunos cadáveres mostraban señales de conservación cuando eran exhumados años después de su entierro. La ausencia de una descomposición completa era interpretada como evidencia de que el difunto no había alcanzado el descanso definitivo. En consecuencia, se consideraba que podía regresar para interactuar con los vivos. Murgosi identifica varias categorías relacionadas con el vampirismo. 1. Tipo de vampiro muerto. Es el tipo más típico y consiste en un cadáver reanimado que regresa a su tumba. 2. Tipo de vampiro vivo. Se refiere a personas destinadas a convertirse en vampiro tras su muerte. Estas personas tienen la capacidad, mientras aún están vivas, de enviar sus almas e incluso sus cuerpos para vagar en encrucijadas junto con los cadáveres reanimados. Aunque este tipo se suele confundir a menudo con las brujas o los magos. Barkolak es un tipo de vampiro que, según la creencia, se come al sol y la luna durante los eclipses, aunque es más del tipo leyenda. La identificación de un vampiro implicaba la realización de rituales específicos destinados a neutralizar la influencia. Entre las prácticas más comunes se encontraban la extracción del corazón, la cremación parcial o total del cadáver, la perforación del cuerpo con estacas, la dispersión de cenizas y el uso de elementos considerados protectores. El ajo ocupaba un lugar privilegiado dentro de estas medidas preventivas. También se empleaban cruces, agua bendita, plegarias y diversos objetos asociados con la protección religiosa. Estas prácticas reflejan la combinación de elementos cristianos y tradiciones populares precristianas que caracterizaba a gran parte de la cultura rural de la Europa oriental. Las narraciones recopiladas por Murgosi revelan además la profunda integración del vampiro dentro de la vida cotidiana, algo que yo puedo corroborar. Pues los relatos describen muertos que regresan a sus hogares, conversan con familiares, realizan tareas domésticas o provocan daños a quienes lo rodean. El vampiro aparece como una extensión inquietante de la existencia social previa a la muerte. Conserva vínculos familiares, mantiene relaciones con antiguos conocidos y continúa interviniendo en asuntos humanos. Esta proximidad explica en gran medida el temor que inspiraba su presencia dentro de las comunidades campesinas. Ahora, existe otro estudio de Jan Perkowski, cuyo trabajo profundiza en la naturaleza específica del vampiro dentro de la tradición popular rumana. Su investigación se centra en la complejidad de las creencias locales y en la diversidad de categorías sobrenaturales que coexistían dentro del imaginario campesino. El vampiro surgía cuando el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos era perturbado, generando preocupaciones sobre la continuidad de la comunidad, pues se creía que los fallecidos seguían ejerciendo influencia sobre los vivos. Uno de los aspectos más significativos analizados por Perkowski es la importancia atribuida al nacimiento. Numerosas creencias sostenían que ciertos individuos nacían predispuestos a convertirse en vampiros. La presencia de una membrana fetal durante el parto, determinadas marcas corporales o circunstancias específicas asociadas al nacimiento eran interpretadas como señales de una condición excepcional. Estas ideas revelan una concepción según la cual el destino sobrenatural de una persona podía manifestarse desde los primeros momentos de la vida. Petrowski también estudió la relación entre el vampirismo y la transgresión social. Individuos que habían sido inmorales en vida eran candidatos a ser vampiros, y esto, a su vez, reforzaba las normas colectivas por temor a convertirse en un vampiro. Esta investigación nos demuestra que el vampiro rumano no puede entenderse únicamente como un depredador de sangre. En numerosas ocasiones su actividad se relacionaba con la absorción de energía vital, la propagación de enfermedades o la alteración del bienestar colectivo. Esto nos puede explicar la persistencia de la creencia durante largos periodos históricos.
El vampiro servía para explicar fenómenos diversos que afectaban a la comunidad y que resultaban difíciles de comprender mediante conocimientos empíricos limitados. Félix Oinas, un folclorista y lingüista estonio, se propuso a demostrar que los vampiros no eran un fenómeno exclusivamente rumano y que diversas sociedades desarrollaron tradiciones similares. Félix muestra que las características atribuidas al vampiro variaban según la región. Algunas comunidades enfatizaban la extracción de sangre, otras atribuían mayor importancia al contagio de enfermedades o a la destrucción del ganado. Esta diversidad demuestra que el vampiro funcionaba como una categoría flexible capaz de adaptarse a distintas necesidades explicativas. Cada comunidad proyectaba sobre esta figura los temores predominantes dentro de su experiencia histórica particular, y que la preocupación por los muertos inquietos formaba parte de una tradición muy antigua. Numerosas prácticas funerarias estaban orientadas a impedir el regreso del difunto. John Fine Jr. examina diversos episodios históricos ocurridos en Serbia durante los siglos XVIII y XIX. Su principal aportación consiste en mostrar que las creencias vampíricas generaron conflictos reales entre las autoridades estatales, las instituciones religiosas y las comunidades rurales. Los documentos estudiados por Fine revelan que muchos campesinos estaban convencidos de la existencia real de los vampiros. Cuando una serie de muertes afectaba a una localidad, la población exigía la apertura de tumbas y la inspección de cadáveres sospechosos, aunque las autoridades locales y la iglesia solían manifestar preocupación por estas exhumaciones. Pero, ¿y a todo esto? ¿Por qué el vampiro siempre está sediento de sangre? Para empezar, partamos de la observación de que la sangre ocupa una posición central dentro de numerosas tradiciones simbólicas. Desde tiempos antiguos ha sido considerada una representación de la vida, la energía y la continuidad biológica. El acto de extraer sangre adquiere por ello una importancia especial dentro de las narraciones vampíricas. La acción del vampiro implica apropiarse de aquello que permite la existencia de otra persona. La mordedura vampírica combina elementos asociados con el contacto corporal, la penetración física y la transferencia de fluidos. Estas características permiten interpretar al vampiro como una figura que concentra múltiples ansiedades relacionadas con el cuerpo humano, la reproducción y la mortalidad. El vampiro constituye un fenómeno mucho más complejo de lo que sugieren sus representaciones modernas, y eso que me quedé corta al resumir varios libros de investigación. Lejos de ser únicamente un personaje de ficción, el vampiro surgió como una respuesta colectiva a interrogantes fundamentales sobre la muerte, la descomposición del cuerpo, la supervivencia del alma y la relación entre los vivos y los muertos. Las comunidades de Europa Oriental desarrollaron sistemas detallados de creencias destinados a explicar acontecimientos que escapaban a los conocimientos disponibles en cada época. Sin embargo, su significado comenzó a transformarse y encontró nuevos espacios de expresión dentro de la literatura, el arte y posteriormente los medios de comunicación en masas. La publicación de la novela Drácula de Bram Stoker en 1897 representa un punto de inflexión fundamental en este proceso. Stoker incorporó numerosas tradiciones procedentes del folclore de Europa Oriental, incluidas varias de las creencias analizadas anteriormente. El autor organizó estos elementos dentro de una narrativa adaptada a las inquietudes de la sociedad victoriana. El vampiro dejó de ser exclusivamente un cadáver campesino que regresaba a su aldea para convertirse en una figura sofisticada, inteligente y capaz de desplazarse entre distintos espacios sociales. Esa transformación permitió que el personaje adquiriera una dimensión simbólica mucho más amplia y adaptable a los cambios culturales de los siglos posteriores.
Durante el siglo XX, el vampiro continuó alejándose de las raíces folclóricas. Las representaciones cinematográficas, literarias y televisivas enfatizaron aspectos relacionados con la inmortalidad, el deseo, la identidad individual y la marginalidad social. El monstruo, temido por las comunidades rurales, fue reemplazado progresivamente por personajes complejos que podían ocupar simultáneamente el papel de antagonistas, héroes o figuras trágicas. La sangre conservó su importancia simbólica, aunque comenzó a asociarse con cuestiones psicológicas, emocionales y existenciales, que trascendían las antiguas explicaciones sobre epidemias o muertes inexplicables. El estudio de sus orígenes folclóricos nos permite comprender que detrás del personaje popular actual existe una larga tradición cultural que precede en varios siglos a sus manifestaciones modernas y que continúa influyendo en la manera en que la sociedad imagina la muerte, la inmortalidad y los límites de la condición humana. Si te gustó este video y quieres saber más sobre el arte y el terror, únete al culto.